Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al proyecto Con Idea. Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx con nosotros. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Así es, Jorge, hoy tocamos un tema medular para la economía, medular para lo que siempre hemos comentado en términos de infraestructura, en términos de inversión y sobre todo en términos de crecimiento económico, Jorge. Sabemos que las negociaciones iban a ser bastante duras con Estados Unidos, sabemos que la economía la está manteniendo en gran parte el consumo de las familias, que puede interpretarse por un tema de remesas, por un tema de programas sociales, por un tema de alza en los salarios, pero no en un tema de productividad. Y lo que tenemos hoy, Jorge, es un anuncio por parte del gobierno federal que yo creo que viene un giro o que viene algo que va a marcar la pauta en temas de inversiones que pueden precisamente detonar el crecimiento económico del país. Y me explico un poco mejor. Durante muchos años del sexenio pasado, inclusive a principios de este, se criticó mucho el tema de las asociaciones público-privadas y se decía que eran mecanismos de privatización encubierta. Es un tema que lo tendríamos quitando la ideología que analizar económicamente de manera pura, de manera ver si el proyecto es factible en términos de costos-beneficios. Y si metemos un poco la ideología, Jorge, pues tendríamos que ver un discurso más de lo que hemos escuchado de soberanía, de protección de las empresas estatales, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hoy se anuncia, Jorge, y ya tiene unos días, un esquema de que le llaman de inversiones mixtas. El gobierno federal está impulsando este esquema donde el Estado argumenta que controla o conserva el control estratégico de proyectos, pero no necesariamente del capital y que se requiere capital privado para desarrollar a gran escala, lo cual lo celebro, lo cual es algo que desde directrices, aunque a veces no son tan bien vistas del Banco Mundial, del Banco Interamericano, se viene trabajando de decir, bueno, quizá el esquema público-privado se distorsionó por ciertos proyectos, pero lo que es una realidad es buscar otro tipo de esquemas y llamémosla ahora inversión mixta. Eh, ¿Qué es y cómo funciona? Como te decía, veníamos arrastrando un discurso donde predominaba el rescate de las empresas, una menor, sobre todo una menor dependencia de inversionistas privados y enfocados en México, Jorge, con el fortalecimiento tanto de Pemex como de CFE como motores del desarrollo. Pero la realidad, y eso es un hecho, son números, la realidad financiera creo que terminó imponiendo estos ciertos límites que ahora ya se están matizando. Pemex, lo hemos visto, sigue enfrentando una deuda enorme, presionando las finanzas públicas. Los proyectos energéticos ya se sabe o se sabía, pero ahora lo están sacando más a luz, requieren miles de millones de dólares. La exploración de aguas profundas demanda muchísima tecnología, perdón, que México no posee completamente y por lo tanto el gobierno necesita acelerar inversiones sin comprometer, y lo subrayo, más recursos públicos. Por lo tanto, aparece esta figura de inversión mixta como una parte solución. Vamos a omitir hablar de asociaciones público-privados, sino enfocarnos a la parte de inversión mixta. Es quizá el hermano políticamente aceptable de las asociaciones público-privadas, pero bueno, ese sería ya tema de otra discusión. Me enfoco más en la parte del modelo económico. El gobierno con esto sabe, reconoce que no tiene suficiente dinero para financiar todos los proyectos estratégicos y cambia este relato. ¿Cuál relato? Donde antes era que el Estado, más si tú sumabas una empresa privada, había un riesgo compartido y había financiamiento privado. Y esto derivó en muchas discusiones, en muchos casos que se argumentaba que había corrupción, que había favoritismo, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos hoy? La parte de inversión mixta dice que es primeramente un Estado rector, lo cual está muy bien. El Estado es rector, el Estado es garante precisamente de todas las inversiones, es garante de la ley, es garante de que los proyectos se lleven a cabo.
se adiciona un complemento que se dice que es un capital complementario y una asociación estratégica. Cambios de matices, cambios de enfoque. Económicamente, los puntos de encuentro son evidentes, pero otra vez, no resto no me enfoco en lo pasado, simplemente qué bueno que se está entrando a este esquema de inversiones mixtas. Ahora, ¿por qué analizarlo así, Jorge, de manera detallada? Porque el día de hoy vienen todos los anuncios en los medios de comunicación de qué es lo que pasa con Petrobras, con la parte de Brasil en inversiones principalmente en petróleo. Pasa mucho y tiene que ver mucho. La experiencia que tiene Petrobras es un ejemplo de cómo una empresa estatal que mantiene, Jorge, el control gubernamental, cotiza en mercados financieros y trabaja con muchísimos socios privados en proyectos específicos y cómo esta empresa fue punta de lanza, que también estaba en problemada y ahora es punta de lanza para un país y apuesta por este tipo de inversiones. Por eso, sale a colación, el acuerdo que Pemex se anuncia puede interpretarse como una señal de que México está observando modelos mucho más flexibles para financiar el sector estratégico. ¿Qué impacto tendría y por qué resaltarlo, Jorge? Una, aterrizándolo como siempre aquí en el estado de Veracruz, realmente abre en este caso la puerta el gobierno de las inversiones mixtas, en donde en petroquímica, en exploración marina, quizá en infraestructura portuaria, ¿por qué no en el corredor interoceánico? Entonces, con este tipo de esquemas, Jorge, se alienta, se alimenta a la parte del capital privado para decir, sí, yo entro, yo invierto, que es lo que tanto se está pidiendo últimamente. ¿Para qué? Para detonar precisamente el crecimiento económico. Y aquí es donde Veracruz podría convertirse en el principal receptor de esa nueva etapa de inversión. Ojalá, Jorge, ojalá así suceda. Estamos viendo más allá de temas ideológicos y de temas de modelos económicos, una rectificación pragmática de lo que es una política económica, o quizá es solamente un cambio de nombre que antes se rechazaba. Creo que ya es ocioso discutir esa parte. Lo que sí hay que celebrar es que ya hay un esquema mixto que se está promoviendo, que el Estado es rector, totalmente de acuerdo, que hay un capital complementario y que hay una asociación ahora llamada estratégica para ciertos proyectos. Por lo tanto, las matemáticas no mienten, Jorge, en temas económicos, las matemáticas en temas de qué es lo que está pasando Pemex, qué es lo que está pasando CFE, y parecieran empujar hacia algo muy parecido a lo que antes se abogaba como esquemas de asociaciones o de colaboración, por no decir asociación públicos privadas. La diferencia no es que sea un modelo nuevo económico, sino ya una estrategia para impulsar la inversión tanto nacional como extranjera, y que se presenta a la opinión pública como algo que es validado por el Estado, algo que se tiene que celebrar, Jorge, algo que bueno que se rectifique y que se apruebe esta nueva modalidad, porque, Jorge, el país no va a crecer sin proyectos ejecutivos que cuestan mucho dinero hacerlos, y sobre todo, una vez teniendo el proyecto ejecutivo, sin un proyecto financiero, Jorge, que apalanque y que podamos ver a mediano y a largo plazo por fin. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Nos vamos al corte, volvemos.